Y el día de hoy hemos convocado a una candidata a magistrada de circuito en materia laboral, la abogada Susana Casado García. Susana, bienvenida. Max, muchas gracias por la invitación, gracias a tu público y aquí estamos de manera tal que nos conozca toda la ciudadanía, esa ciudadanía que tiene el poder en sus manos este próximo 1 de junio y que va a ir a las urnas a elegir a quienes van a ser esas personas juzgadoras que van a decidir los asuntos que ellos llevan a los tribunales. Esta es la entrevista bajo juramento. Susana, a ver, cuéntanos, ¿de qué va el cargo al que pretendes llegar este 1 de junio? Mira, el cargo es una magistratura en temas laborales, temas de trabajo. Lo que hacen las magistradas y los magistrados a veces puede ser muy complejo, muchos de nosotros, inclusive yo comentándolo con mi propia familia me dicen, bueno, magistrada sí, pero ¿qué vas a hacer, no? O sea, los magistrados son aquellos servidores públicos, es muy importante decirlo, ¿no? Son servidores públicos que hacen, que revisan las resoluciones de los jueces de distrito, es decir, algunos otros juzgadores que emitieron una resolución cuando alguna de las partes no está conforme con ella, ¿no? Cuando no se dictó conforme a la ley, pero también conforme a las circunstancias. Yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? No es solo aplicar la ley como tal, sino es impartir justicia. A ver, Susana, ¿podrías narrarnos un caso práctico en el que un magistrado de circuito en materia laboral interactúa con una persona común y corriente del pueblo que se acerca a tu puerta? Bueno, un caso práctico. Hablando de que una persona se acerque a la puerta de un magistrado, ahora es, si no imposible, más allá de lo imposible. Sabemos que las audiencias de los magistrados son públicas, pero si alguien ha tratado de investigar y de ver dónde están esas audiencias, solamente ves una pantalla, 85 clics después de entrar y ves, están los 3 magistrados, sale la cuenta que le llaman, que son los asuntos que van a narrar, y dice, expediente 400 no sé qué, de tal año, de acuerdo, todo sí, se aprueba, ¿no? Entonces, no vemos nosotros como ciudadanos, el pueblo no ve cuándo y cómo resuelven los asuntos. Entonces, el hecho de que un ciudadano llega y toque la puerta de un magistrado y le diga, oiga, quiero que me escuche, quiero no solamente que usted vea los papeles que quizá mi abogado le dio, ¿no? Y que él los puso conforme a su criterio. No está escuchando prácticamente lo que él le dice, lo que él le siente, tanto trabajadores como empleadores, pero principalmente los trabajadores, ¿no? Porque son ellos quienes no tienen un gran equipo de asesoría como pueden tener algunos empleadores. Sí. Entonces, aquí quiero darte va esto mucho de la mano con una de las propuestas, que yo tengo para mi candidatura, que es tener un tribunal abierto y cercano. No solamente el hecho de decir, pues ustedes pongan sus promociones y yo las voy a resolver. No, yo los escucho. Quiero entender contexto, quiero entender situaciones. No es nada más, por ejemplo, que yo no tenía un contrato en caso de un despido injustificado. Nunca me dieron un contrato, ¿ok? Entonces, yo no tengo ese papel, pero la obligación es del empleador, ¿no? ¿Y el empleador qué hace? Pues yo ni lo conozco. Y entonces, si tú no tienes un documento como tal, aunque hayas trabajado y aunque les pidas por favor a tus compañeros del trabajo que vengan, oigan, testifiquen conmigo que yo he trabajado con ustedes, pues por miedo y por temor quizás tus compañeros te dicen, pues no voy a ir porque me corre mi empleador, ¿no? Entonces, esa cuestión de cercanía, de entender contextos, de entender historias, no existe. Entonces, a ver, dices que tú como magistrada, el momento en el que el pueblo interactúa directamente es cuando son víctimas de despidos injustificados. No sé, me imagino también de que no les hayan pagado el aguinaldo, claro. De que no les hayan... ¿Tienes ejemplos más concretos? Sí, mira, por ejemplo, es cuando a ti no te pagan las horas extras que tú trabajaste, ¿no? Ahí, entonces tú tienes el derecho a reclamarlas. Tienes, por ejemplo, cuando tu jornada de trabajo incluye también los domingos y no tienes un día de descanso, ese es otro derecho que es violentado. Cuando tú sufres acoso, violencia adentro del trabajo, también puedes acudir. Y no solo las cuestiones laborales, sino también de prestaciones sociales. Y eso es muy importante, ¿no? Los derechohabientes. Fallece tu papá, ¿no? En un accidente de trabajo, eso es una prestación, un derecho que tú tienes como familia
para poderle reclamar en caso de que no te sea otorgado de entrada y conforme a tus derechos y conforme lo establece la ley, ¿no? Entonces, son esas situaciones, tanto laborales como prestaciones de seguridad social, que impactan directamente la vida de las personas, ¿no? Y que caen en tu... Sí, y que caen realmente en los temas de trabajo. Y sobre todo, el tema de trabajo es muy importante porque todos en nuestra vida vamos a ser o trabajadores o empleadores. Sí. ¿No? Viceversa, podemos estar de un lado o de otro. Y eso quiere decir que vamos a estar sujetos a una relación laboral. En las relaciones laborales, como en las relaciones humanas, hay conflictos. Cuando tienes ese conflicto, ¿qué necesitas? Tener un sistema que te resuelva, pero que te resuelva sin corrupción, que te resuelva de manera rápida y de manera justa. Estamos hablando con la abogada, candidata a magistrada de circuito en materia laboral, Susana Casado García. Susana, ¿por qué delegaciones, por qué alcaldías, por qué municipios? ¿Dónde está tu distrito? Mi distrito es el distrito 9, que abarca las delegaciones, bueno, las alcaldías ahora de Coyoacán y de Tlalpan. Aquí en Ciudad de México. Ajá, aquí en Ciudad de México. Hay una cosa graciosa, ¿no? Porque digo, bueno, sí, me candidateo y yo digo, pero ahora ni siquiera mi mamá va a poder votar por mí porque no está en mi delegación, ¿no? Sí. Entonces, este ejercicio de ir a las calles y invitar a aquellas personas que quizá no te conocen porque no eres de tu sitio, o sea, no son tus vecinos que fueron quienes te dieron una carta de recomendación cuando te postulaste, ¿no? O sea, no es la gente que te conoce, no es tu círculo cercano, sino es ir a otras alcaldías, a otros lugares, a decirles no solamente voten por mí porque soy una persona que no tiene ninguna acusación de corrupción, que no tiene ningún compromiso específico, ¿no? O sea, ni con un actor político, ni absolutamente ¿Tú con llegarías nadie. libre a Por supuesto que sí. impartir justicia? Libre, pero ¿sabes una cosa importante? Y es el tema de que hay una cuestión relevante. Yo he participado tanto en organismos nacionales como internacionales por proteger y garantizar los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Yo estuve en la Organización Internacional del Trabajo, participé en conferencias en donde hicimos las normas internacionales, ¿no? Recuerdo un caso muy específico. Realizamos el convenio sobre el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, soy una persona que durante mi trayectoria he pasado como por toda esta, hablando en términos laborales, toda esta línea de producción, desde hacer una norma internacional del trabajo, hacer que el país, que en este caso México, la ratifique, pero después que la implemente, ¿no? Ahora, o sea, sí. Todos estos temas es, y ahora, o sea, donde yo quiero estar es en impartir esa justicia, pero esa justicia necesaria, ¿no? Okay. Esa justicia pronta, cercana, pero no solamente de palabra, sino de hechos. A ver, Susana, hay, digamos, en el mundo del trabajo, hay personas que tienen por contrato, por diversos mecanismos o herramientas, garantizado el acceso a ciertos derechos laborales. Pero hay otro gran sector de la población que también son trabajadores, que también generan recursos, que también generan riqueza, que no tienen garantizado vacaciones, que no tienen garantizado seguro médico. Son los trabajadores mal llamados informales, porque en realidad pues, son muy formales, se levantan más temprano a veces que uno y van a chambear a la central de abastos, a la obra. ¿Qué hacer para garantizar? Se lo pregunto a la candidata Susana, pero también a una experta en la materia. ¿Cómo hacerle para garantizar los derechos de las personas que viven en la informalidad? A ver, o sea, el tema de la informalidad, tanto en la sociedad mexicana como en muchas otras sociedades, es un tema que muchos gobiernos, y también te digo desde la parte de implementación de políticas, hemos tratado de alcanzar, ¿no? Hemos tratado de alcanzar, y una cuestión, como te decía, era el tema del trabajo del hogar. O sea, el tema del trabajo del hogar era considerado un tema informal. Sí. Y luego avanzó hacia una seguridad social voluntaria y después obligatoria, ¿no? Entonces, necesitamos hacer ejercicios específicos, quizá hacer, no sé, algunos programas piloto en donde podamos llegar a ver cómo está esta estructura. Me imagino, por ejemplo, dijiste, los trabajadores de la central de abastos. Sí. Todas las personas se levantan muchísimo más temprano que cualquiera. Es una relación como tal, o sea, porque tiene continuidad, tiene las características de una relación laboral como tal. Entonces, ellos tienen los derechos y ellos pueden ejercerlos, independientemente de que tengan un contrato o no. La obligación de tener un contrato y de hacerlo es del empleador. Es no de del quien trabajador. paga. Exactamente. ¿Y ahí cómo le haces para acceder a ese derecho? ¿Demandas? ¿Pones una queja
en la Junta? ¿Cómo acceder a ese tipo de derechos? Mira, hay instituciones en donde tú puedes ir a exponer tu caso, ¿no? Está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es una institución de mucha tradición, con muchas cuestiones efectivas. Está el Instituto Federal de la Defensoría. Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos también atiende, bueno, hace algunos años también atiende temas laborales, ¿no? O sea, la idea es, uno, que la gente se sienta empoderada y que conozca sus derechos. Una campaña de difusión, me imagino, no sé, o sea, soy también desarrollador y implementador de políticas públicas y haciendo hilos, te puedo decir, podemos hacer una campaña de difusión específica, ¿no? Con la gente de la Central de Abastos y decir, mira, tus derechos laborales son estos. No importa que no tengas un contrato por escrito, tú eres un trabajador, ¿no? Ahora que ya los conoces y tú ves que no te los están dando o que no te los están respetando, tienes todo el derecho de ir ante una autoridad a ejercerlo para que te lo cumplan. Perdón, Susana, siempre aprovecho cada que estoy frente a una abogada o un abogado laboralista para tratar de sacar preguntas que nos llegan del chat, para tratar de sacar igual traumas propios, ¿no? de los abusos laborales que hemos en algún momento de la vida vivido. Y este tema de la informalidad es un tema muy, digamos, ocurrido en términos de preguntas, porque pues vaya que hay quienes vivimos en algún momento dentro de la informalidad y, bueno, pues se nos estigmatiza de no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero pues ¿dónde está la seguridad social? ¿Dónde están las vacaciones, la prima vacacional y demás? Ahora, Susana, si me permites entrar a mis preguntas de cajón, que es que nosotros como pueblo, México como pueblo, fue a una elección el pasado 1 de junio en 2024 y votamos por la doctora Sheinbaum, entre otras cosas porque queríamos acabar con la corrupción del Poder Judicial. ¿Qué va a hacer Susana Casado? Susana Casado, quien es candidata a magistrada en materia laboral por la alcaldía Coyoacán y Tlalpan. ¿Qué va a hacer la magistrada Susana en materia de corrupción? Mira, la corrupción no la podemos, ¿cómo te diría? No la podemos arrancar de un pedazo, ¿no? La corrupción, todos, el pueblo, junto con las autoridades, tenemos que hacer una acción conjunta para poder arrancar para poder desaparecer esta corrupción. Sí. A ver, cuestiones, yo te voy a decir, por ejemplo, hicimos un ejercicio de investigación y de saber cuánto era lo que ganaban ministros, magistrados y jueces de distrito, ¿no? Eran sumas increíbles, ¿no? Mucho más que lo que ganaba el presidente López Obrador en ese entonces. Esa cuestión de hacer esa investigación nos llevó a miles de documentos, ¿no? El Poder Judicial es una caja negra en términos de transparencia. Entonces, para evitar la corrupción necesitamos, uno, transparentar todo, todos los recursos, uno. Dos, transparentar cómo se dictan las resoluciones, por qué dicté de un sentido o por qué dicté de otro. Ser claro, sobre todo, en las sentencias que se dictan. No podemos decir, en base al artículo 426, esto. No, hay que tener un razonamiento claro y certero, ¿no? O sea, en términos de corrupción, transparencia, dictar resoluciones claras y sobre todo públicas. Ok, para combatir la corrupción del Poder Judicial hay que hacer transparentes los procesos, los mecanismos y demás. Hay otro gran problema en el Poder Judicial que es el nepotismo. Tú como magistrada vas a poner a chambear a tu hija, a tu sobrina, a un familiar dentro de la magistratura. No, por supuesto que no. En primera porque pues no va con mi ética profesional. O sea, sabemos que el Poder Judicial, y esto es una de las partes importantes en este cambio. Dos, casi el 80% de las personas del Poder Judicial tienen a una persona que es su familia trabajando dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Sí. Hay procesos, había exámenes que fueron vendidos inclusive, ¿no? Sabemos todos de lo que ocurrió, pero la gente tiene que llegar ahí por sus méritos, pero en esta ocasión hay una cuestión muy importante, que es que el pueblo va a decidir quiénes van a estar ahí. Este sistema que tiene el Instituto Nacional Electoral de conóceles, pues te puede dar una guía de quiénes son, pero todos vamos a poner la cosa bonita de lo que está ahí, ¿no? Yo te voy a decir, no, pues soy ABC y muchos otros más. Pero es realmente la gente cuando te ve en territorio y tú le dices, oye, yo quiero me postulo por esto. Y cuando tú conectas con una persona y la conoces realmente, es cuando tú te puedes dar cuenta de que, bueno, sí, o sea, yo le pregunté una cosa, me la contestó bien.
No Sí. es porque sea hermana de, no es porque tenga 8 doctorados, no es por eso, sino es porque tienes confianza en una persona, su currículum lo avala, ¿no? Sí. Tu experiencia, tu trayectoria. Te lo pregunto así de crudo porque es lo que queremos, abogados con ética. Por abogados supuesto. con ético que lleguen a servir, no a servirse. Y es que tengo la impresión que las personas juzgadoras que están todavía en el cargo, muchas de ellas se opusieron a la reforma judicial. Por cierto, tú estabas a favor de la reforma judicial, que ahora ya es ley vigente. No, a favor de la reforma judicial desde el principio. Sí. Es una anécdota. Yo estuve en la Secretaría de Trabajo pues, en algunos tiempos y de repente un jefe me dijo, ¿tú qué pensarías si en este momento se separan los tribunales, digo, las juntas de conciliación, porque también trabajé en las juntas de conciliación? Fue mi primer empleo, te podría decir, ¿no? Estuve haciendo mi servicio social y entonces ahí te das cuenta del mundo que hay de expedientes. O sea, la corrupción increíble, o sea, era una cosa sorprendente. Luego te dicen, si separamos ahora los tribunales, digo, las juntas de conciliación, que era una justicia administrativa, y la pasamos a donde debe de estar, que es en el Poder Judicial, dije yo, esto es un sueño, no va a pasar. Años después, yo formé parte de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, ¿no? Y entonces te das cuenta que sí se puede, ¿no? Que sí se puede eliminar esos juicios que tardaban 6 años, ¿no? Cuando ya la gente estaba cansada, ya ni los veía. Y entonces ahora en 3 meses se resuelve, ¿no? Entonces, esta parte de hacer esta transformación adentro de la justicia laboral y también del sindicalismo, no la hay que dejarlo a un lado, porque esto fue una transformación de un status quo de más de 100 años. Hablando justo de la reforma laboral, de la justicia laboral, ¿qué opinas de la reforma laboral del presidente López Obrador de 2019? ¿Consideras que terminar con el outsourcing fue algo positivo para la vida pública o fue algo que le dio al traste a la economía mexicana? No, fue algo positivo para la vida pública, porque también, o sea, podemos decir que era un abuso increíble el tema del outsourcing, un abuso increíble. O sea, había empresas que no tenían un solo trabajador, pero que tenían unos ingresos enormes, ¿no? Entonces, ¿y ellos cómo generan esa riqueza si no tienen trabajadoras? Entonces, contrataban a otra empresa que nada más decía, yo te presto mis trabajadores y tal cual, tú no tienes ninguna responsabilidad con ellos. Esa empresa desaparecía también y entonces todas las personas que estaban ahí trabajando se quedaban pues en la nada, no sabían ante quién acudir porque el empleador ya había desaparecido. Entonces, el hecho de regular esta cuestión fue benéfica tanto para los trabajadores y el respeto a sus derechos, pero también para los empleadores, ¿sabes? O sea, hay empresas que sabían, o sea, que confiaban en su contador y ellos eran quizá a veces quienes les decían, no te preocupes, vamos a hacer el outsourcing, así los ponemos. O sea, porque también es importante decir, hay empleadores que quieren cumplir con la ley, ¿no? Y que no saben cómo, o que sus propios abogados, consejeros le dicen, no, te vamos a ayudar, te vamos a decir esto, ¿no? Entonces, fue una reforma benéfica, complicada un poco la implementación, pero creo que ahora ya está muy, aparte de que todo el mundo sabe cómo hacerlo, ya está muy garantizada. Ha sido una reforma transparente, ¿no? Sí. El tema del REPSE, que es la página donde tú te inscribes, son los trámites muy sencillos. Entonces, facilitar esa clase de cuestiones para quien quiere cumplir la ley y a quienes beneficia, pues es un ganar-ganar para todos. ¿Qué dirías que hace falta en México para seguir consolidando, la justicia laboral? Mecanismos, herramientas, el sistema funciona. ¿Cuál es tu crítica? No, yo creo que hay que transformar mucho, hay que facilitar también y hay que promover mecanismos de mediación y conciliación. Muchas veces las personas dicen tienen un conflicto, pero no es el empleador el que lleva el caso, sino su representante. Y ellos tienen una clara línea de decir, yo te voy a hacer que no pagues absolutamente nada. Pero el empleador quizá dice, oye, pues sí trabajó 3 meses, sí trabajó 2 años, se merece una indemnización, ¿por qué no se la voy a dar? ¿No? Y no solo es ese bloqueo, sino es quizá cuando sentamos a las partes y les decimos, oye, le debes esto y le corresponde, se lo tienes que pagar. Puedes irte a un juicio, pero se lo tienes que pagar porque es su derecho. Ok, quizá no puedo pagarte ahora todo, pero te lo puedo pagar en 2 parcialidades, ¿no? Ese tema del diálogo y decir, ¿sabes qué? A mí me pasó situaciones como esa, ¿no? Entonces, llevar a las partes y fomentar estos esquemas de diálogo, mecanismos alternativos de conciliación y de resolución de conflictos, creo que sería una cosa muy importante. Meterla en este sistema, en esas autoridades con los tribunales que resuelven
estos casos ya de autoridades superiores. ¿Dirás que es tiempo de mujeres? Siempre. Y ahora más, ¿no? O sea, yo pienso que soy de una generación que ha vivido tiempos históricos, ¿no? Tiempos históricos se puede decir desde que empezó el internet, o sea, desde muchas otras cosas, pero llegar a este punto en donde decir México tiene una presidenta, México tiene una presidenta y una muy buena presidenta. No es muy buena cualquier presidenta. cosa. Excelente. ¿Por qué dirías algo así? Tiene conducción, tiene asesoría, tiene ímpetu, tiene ánimo, tiene, no sé, tiene muchas características que tiene que tener una líder mujer. Y eso es la presidenta. Bueno, mi última pregunta sería, ¿por qué las personas que nos ven y que nos escuchan de Coyoacán y de Tlalpan, por cierto, de allá es la presidenta de Tlalpan, ¿por qué deberían de apoyarte? ¿Por qué deberían de votar por Susana? Mira, Susana Casado, que soy yo, soy una persona que tiene una experiencia de más de 20 años en el ámbito laboral, ¿no? El ámbito laboral ha sido mi pasión. He participado, te dije, en organismos internacionales, pero también tengo una cuestión muy importante que es el combate al trabajo infantil. He realizado también acciones, cooperaciones internacionales. He vivido de cerca la implementación de la reforma laboral. Creo en el poder de la gente y de los ciudadanos para cambiar al nuevo Poder Judicial. Entonces, confía en que voy a hacer el gran papel. Yo voy a estar ahí para defenderte, para garantizarte y sobre todo también para compartirte cuáles son tus derechos y por qué te los mereces y cómo puedes ejercerlos. ¿Qué boleta y qué número de candidatura es? Soy la boleta rosa, entonces soy la número 4 en la boleta rosa, recuadro amarillo. 4 como la 4T. 4, trabajo, recuadro amarillo. Ah, mira, quedó muy bien ese eslogan. A ver si me pones la cámara general para volverlo a hacer juntos. Dijiste... 4. ¿Eres la 4? La cámara de ahí. 4. 4, trabajo. En la materia de trabajo. Recuadro amarillo. Muy bien. Qué gran eslogan. Susana, tus redes sociales, por último, ¿dónde te podemos ver? Estoy en Twitter como Susi-Casado y en Instagram como Susi-Casado G. Síganme, pregúntenme lo que quieran, me daré la tarea de hacerlo. Y muchísimas gracias por el espacio. Es un espacio de amigos amplio y te lo agradezco mucho. Bueno, pues este es, por supuesto, una entrevista bajo juramento que hacemos, por supuesto, con las personas candidatas, con las personas que están postulándose ahora, que buscan ser personas juzgadoras en el nuevo Poder Judicial. Agradecerte mucho, estimada Susana, Max, que hayas acudido a esta invitación. Muchas gracias. Y agradecerles más a ustedes que se quedan conectadas totalmente en vivo. Vamos a despedir a nuestra invitada y ya volvemos para despedirnos de ustedes.